Hola a todos, el día de hoy voy a hablar acerca de la fisiopatología del páncreas endocrino. Quien les habla es Juliana Canaviri y para ello vamos a iniciar hablando sobre las generalidades de este órgano. Recordando un poco la anatomía, es de que el páncreas se va a encontrar dispuesto de manera transversal en la parte posterior del abdomen superior. Si queremos ser un poco más específicos, se va a ubicar, retroperitonealmente, cubriendo y cruzando de forma transversal los cuerpos de la vértebra L1 y L2 en la pared posterior del abdomen. Debido a que el páncreas se va a encontrar escondido justamente por su misma ubicación, a diferencia de otros órganos, no va a ser posible palparlo. Ya como siguiente punto, hablando de la fisiología de este órgano, debemos recordar que el páncreas viene a ser un órgano tanto endocrino como exocrino, por lo que principalmente va a ser en este órgano, en esta porción endocrina, donde va a recibir el control hormonal de la glicemia. Acerca del páncreas exocrino ya ha sido tema de conversación en una ponencia anterior, pero a manera de resumen, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Son las enzimas pancreáticas digestivas. En este caso tendríamos las proteasas pancreáticas. Tanto algunas de esas van a ser secretadas como proenzimas inactivas, como simógenos, ya sea el tripsinógeno y el quimiotripsinógeno, que al momento de activarse van a hacer la tripsina y la quimiotripsina. En nuestros casos vamos a tener la elastasa, la carboxipeptidasa, u otras enzimas pancreáticas digestivas como la amilasa pancreática, la lipasa pancreática y la fosfolipasa A. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar justamente de la porción endocrina y debemos entender que todas estas van a ser justamente producidas a nivel de los islotes de Langerhans. Y para ello debemos tener en cuenta que vamos a tener diversos tipos de células, ya sean las células alfa en un 25%, que van a encargarse de tanto de la producción, primero van a tener una distribución más periférica y van a encargarse tanto de la producción y la liberación del glucagón, con una estimulación directa para hacer lo que es la glucogenólisis. A diferencia de las células beta, ya que van a tener una proporción de un 70-70%, que principalmente se van a encontrar a nivel central del islote, y van a ser encargados tanto de la producción y la liberación de la insulina y también de la milina. Otro tipo de célula, vamos a tener las células delta, en un 5%, van a encontrarse justamente en dicha proporción para lo que es la producción de la somatostatina. Esta hormona, va a encargarse de la regulación de la producción y la liberación de la insulina por las células beta, así como de la producción y liberación del glucagón por las células alfa. Asimismo, para ampliar un poco más acerca de las hormonas que van a regular la glucosa, vamos a iniciar con la insulina. Unos puntos importantes es que la forma activa de la insulina se produce en las células del páncreas a partir de una molécula llamada proinsulina. Pero mucho antes de ello es que los ribosomas van a estar acoplados al retículo endoplásmico y van a traducir el ARN de la insulina y van a formar una primera molécula que se llama la preproinsulina. Esta preproinsulina inicial se va a desdoblar en el retículo endoplásmico para formar la proinsulina. Sin embargo, para ello ha debido escindirse lo que corresponde al péptido señal. Ya como proinsulina va a estar constituida por 3 cadenas de péptidos, una cadena alfa, una cadena beta y una cadena tan propia del péptido C. La mayor parte ya de esta proinsulina va a seguir escindiéndose o siendo procesada a nivel del aparato de Golgi para formar la insulina madura, que ya va a estar compuesta por una cadena alfa o una cadena beta conectadas por uniones disulfuro. Y luego posteriormente va a ser transportada al torrente sanguíneo para su actuación ya fisiológica. Algo que debemos añadir es que el tiempo de vida media en el plasma de esta hormona viene a ser de 6 minutos aproximadamente. Otro punto muy importante es saber cómo la glucosa va a desencadenar justamente la producción de insulina. Y aquí podemos verlo. La glucosa va a ingresar por medio de los GLUT2 a una célula beta pancreática. Esto va a ocasionar un aumento en los niveles de ATP. Va a incluso
a detener lo que es la salida de potasio, justamente a nivel de los canales de potasio sensibles a ATP. Van a haber una activación propiamente de los canales de calcio dependientes del voltaje. Y bueno, va a ingresar el calcio y esto justamente va a estimular la salida de las vesículas de insulina que se encontraban ya producidas a nivel de las células beta pancreáticas al torrente sanguíneo. Todo esto va a ocasionar va a hacer posible que la insulina tenga las siguientes acciones, entre las cuales vamos a mencionar: va a promover lo que es la captación de la glucosa por parte de las células diana. En este caso hemos explicado a nivel de una célula beta pancreática. Va a favorecer el almacenamiento de la glucosa como glucógeno. Sabemos que los sitios de almacenamiento viene a ser tanto en el hígado como en los músculos, también en el tejido adiposo. Va a inhibir la descomposición de la grasa y del glucógeno, va a inhibir la gluconeogénesis e incluso incrementar la síntesis proteica. Y propiamente aquí, al aumentar esa síntesis proteica, va a inhibir la descomposición de las proteínas. Ello va a ocasionar un incremento tanto del transporte activo de los aminoácidos dentro de las células del cuerpo. Asimismo, esa relación que tiene tanto entre el aumento de las concentraciones de insulina va a estar relacionado con el incremento de los niveles de la glucosa. Y por el contrario, vamos a tener que al momento de que las concentraciones de glucosa disminuyan, van a disminuir también las concentraciones de insulina. La unión, a manera de resumen, la unión de la insulina con sus receptores en una superficie celular va a activar también la inserción propiamente de las proteínas transportadoras específicas que hemos mencionado, ¿no?, de la glucosa dentro de la membrana celular. A nivel del hígado, sabemos que se va a realizar la mayor parte del proceso de transformación de la glucosa a glucógeno. Y bueno, cuando una molécula de glucosa va a ingresar a los hepatocitos, gracias a una proteína transportadora de la glucosa, en este caso un GLUT, va a ser fosforilada por la enzima glucosinasa. Esto va a crear una molécula que no va a poder difundir a través de la membrana celular, por lo que sería que la molécula de glucosa va a quedar atrapada dentro del hígado. Asimismo, vamos a tener que la insulina va a activar la enzima glucógeno sintasa, que va a catalizar el proceso intrahepático de la transformación de la glucosa en glucógeno. Hemos mencionado que aún ya las membranas celulares, por ejemplo, van a ser impermeables a la glucosa. Una familia, tanto de transportadores de la glucosa, van a contribuir al movimiento de la molécula justamente al interior de las células. En este caso, vamos a mencionar uno, por ejemplo, el GLUT4, que viene a ser el transportador de la glucosa en respuesta a la insulina, pero esto solo para los tejidos musculoesqueléticos y adiposos. Por ejemplo, en transportadores a la glucosa hemos mencionado el GLUT4, pero hay diversos. Podemos encontrar tanto el GLUT2, que era lo que favorecía el ingreso de la glucosa a nivel de las células beta pancreáticas. También va a favorecer tanto el ingreso a nivel de la cara basal de los enterocitos, a nivel hepático, a nivel renal. El GLUT1, por ejemplo, que se encuentra en los eritrocitos, en la barrera hematocefálica y también en el plexo coroideo. Y diversos, bueno, toda una lista bastante amplia, ¿no?, de transportadores de la glucosa que van a tener diversas localizaciones a nivel de las células diana. Otra hormona que va a regular la glucosa, vamos a tener que es el glucagón. Acciones principales, ya sabemos que el glucagón va a ser producido, bueno, es una molécula polipeptídica producida a nivel de las células alfa del islote de Langerhans en las células pancreáticas. Van a tener una actuación tanto en mantener las concentraciones de glucosa en sangre entre las comidas y durante los periodos de ayuno, y también que después de su liberación en el páncreas, el glucagón va a viajar a través de la vena porta al hígado para iniciar lo que es la degradación hepática del glucógeno, lo conocemos como glucogenólisis, el cual va a elevar rápidamente lo que es la glucosa en la sangre. También va a aumentar lo que es el transporte de los aminoácidos en el hígado, va a estimular también la conversión de proteínas en más glucosa,
dado que incluso que el almacenamiento de glucógeno en el hígado va a ser limitado, la gluconeogénesis es importante para mantener la glicemia en el transcurso del tiempo. Otras hormonas que van a regular la glucosa, ya vamos a tener la somatostatina, van a ser producidas también por otro tipo de células a nivel de los islotes pancreáticos. Va a tener una vida media relativamente más corta en el plasma que, por ejemplo, mencionamos la insulina de 6 minutos. En este caso, la somatostatina va a tenerlo de 3 minutos. Va a actuar de manera local en los islotes de Langerhans para disminuir la secreción de insulina y de glucagón. ¿Cuál viene a ser su papel principal? Es aumentar el tiempo en que los nutrientes van a estar disponibles en el torrente sanguíneo para que las células del cuerpo puedan utilizarlos. Es decir, tanto va a actuar como al momento de disminuir la motilidad gastrointestinal y va a reducir también la absorción de los mismos alimentos. Asimismo, vamos a tener otras hormonas, que son las hormonas contrarreguladoras, ya que en conjunto con el glucagón van a ayudar a contrarrestar las funciones de almacenamiento de la insulina. En estas vamos a mencionar lo que es la adrenalina. Sabemos que es una catecolamina, que en este caso va a ayudar a mantener las concentraciones de glucosa en sangre durante periodos de estrés mediante la estimulación de la glucogenólisis en el hígado. Va a inhibir lo que es la liberación de la insulina en las células pancreáticas. Entonces va a disminuir el movimiento de la glucosa dentro de las células musculares donde normalmente deberían ya almacenarse. Y esto va a aumentar lo que es la degradación de las reservas de glucógeno muscular. Va a tener igualmente un efecto lipolítico sobre las células adiposas, por lo que va a aumentar la disponibilidad de los ácidos grasos para que sean utilizados como fuente de energía. Va a tener también su capacidad para elevar la glucosa sanguínea, viene a ser considerado como un mecanismo homeostático, justamente en los periodos de hipoglicemia. Otras hormonas contrarreguladoras que puedo mencionar es la hormona del crecimiento y las hormonas glucocorticoides. En este caso, especialmente la hormona del crecimiento, va a aumentar lo que es la síntesis proteica celular, va a estimular la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo, va a antagonizar, es muy importante, antagonizar los efectos de la insulina, y por lo general la secreción de esta hormona viene a ser inhibida por la insulina y el aumento de la glucemia. Igualmente, va a suceder que en algunos tipos de ejercicios, ya sea al momento de correr, en las personas que practican el ciclismo, así como ante diversos estresores como la anestesia, algunos traumatismos, la fiebre, van a incrementar los niveles de esta hormona. Y ya por último, es que la hipersecreción crónica de la hormona del crecimiento, como puede pasar en la acromegalia, puede llevar a la larga lo que es la intolerancia a la glucosa y propiamente al desarrollo de la diabetes mellitus. En lo que corresponde a las hormonas glucocorticoides, estas vienen a ser esenciales o críticas en realidad para la supervivencia en periodos de ayuno e inanición, por lo que la hipoglicemia va a convertirse en el estímulo para la liberación justamente de este tipo de hormonas y va a haber una estimulación de la gluconeogénesis por parte del hígado y un aumento de la producción de la glucosa hepática. Sin embargo, debemos añadir que el uso farmacoterapéutico de los glucocorticoides a la larga, sí hemos visto que va a aumentar lo que es la producción de la glucosa hepática, va a producir periodos de hiperglicemia como efectos secundarios. A manera de resumen de las hormonas que hemos hablado que han sido producidas en el páncreas, ya sea como por las células alfa, ¿no? En este caso el glucagón, que van a tener más un efecto catabólico, ¿no? En el momento de aumentar la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis e incluso la cetogénesis. Y va a ser estimulada en periodos de hipoglicemia e inhibida cuando hay justamente, estadios de hiperglicemia. Las células tipo beta, que van a secretar la insulina, un efecto preponderantemente anabólico, las células delta, que van a producir la somatostatina,
¿no? Una función tanto que disminuye la secreción de la insulina y del glucagón, disminuye la secreción de la hormona del crecimiento, va a disminuir la secreción del ácido gástrico y del pepsinógeno, incluso va a contribuir a la vasoconstricción esplácnica. Tenemos también otra hormona, que es la grelina, bueno, la sustancia secretaria en este caso la grelina por las células épsilon, cuya función va a ser justamente estimular el apetito y el hambre a nivel en la porción del hipotálamo lateral, va a promover incluso la liberación de la hormona del crecimiento y las células también del polipéptido pancreático, que aumentan, ¿no?, la secreción gástrica del ácido gástrico, va a disminuir las secreciones exocrinas pancreáticas y va a promover la saciedad. Pero ya a nivel fisiopatológico vamos a hablar ya de lleno de la diabetes mellitus. Debemos definirla como todo aquel conjunto de alteraciones metabólicas frecuentes que se caracterizan por el desarrollo de la hiperglicemia, la cual viene a ser secundaria a un desequilibrio tanto entre la secreción de la insulina y la respuesta celular a esta. En etiología debemos recordar, podemos separarlo en diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Preponderantemente en la de tipo 1, recordemos que que se produce por una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina, en individuos genéticamente susceptibles. Asimismo, este tipo de diabetes se encuentra asociados con otras condiciones autoinmunes, en este caso puede ser la enfermedad celíaca, la insuficiencia suprarrenal primaria, la tiroiditis de Hashimoto. A diferencia de una diabetes mellitus tipo 2, que es multifactorial, hablamos tanto de factores hereditarios, ambientales, se ha asociado con el síndrome metabólico, incluso, ¿no?, una amplia lista de factores de riesgo en los cuales podemos mencionar los antecedentes familiares, por ejemplo, un antecedente de primer grado, la raza, la etnicidad, pacientes con obesidad, ¿no?, pacientes con dislipidemias. ¿Cuál es su clasificación? Aún en el tiempo se mantiene la clasificación de la ADA, por ejemplo, la diabetes tipo 1, ya hemos mencionado, por destrucción autoinmune de las células beta, que generalmente va a conducir a una deficiencia absoluta de la producción de insulina, e incluida la diabetes también latente en el adulto. Vamos a tener la diabetes mellitus tipo 2, que corresponde ya a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de la insulina por parte de las células beta, frecuentemente esto en el contexto de la resistencia a la insulina. También vamos a mencionar tipos específicos de diabetes debidos a otras causas, por ejemplo en síndromes de diabetes monogénicas, enfermedades del páncreas exocrino, como fibrosis quística, pancreatitis, diabetes inducida por fármacos o sustancias químicas, como un uso prolongado ya sea de los glucocorticoides en el tratamiento del VIH-Sida o después de un trasplante de órganos. Eso también puede ocasionar la larga diabetes en los pacientes. Y por último, también tenemos la diabetes mellitus tipo gestacional. Esta diabetes va a ser o puede ser diagnosticada ya sea en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Sin embargo, va a ser justamente en pacientes que no tenían antes de la gestación algún diagnóstico de diabetes. Si vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la diabetes tipo 1, vamos a ampliarlo un poquito más. Algunos puntos importantes son que, ya por tercera vez vamos a repetirlo, que va a resultar de la destrucción autoinmune de las células beta. Va a haber una alteración catabólica caracterizada justamente por ello, ¿no? Va a haber una falta absoluta de la insulina, una deficiencia a nivel de la producción de las células betas del páncreas, y va a haber una elevación, ¿no?, justamente de la glucosa sanguínea y también de la descomposición de las proteínas y grasas corporales. Ante ello, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 van a ser propensos a desarrollar cetoacidosis, y podemos mencionar que los principales genes de susceptibilidad para este tipo de diabetes se van a encontrar en el cromosoma 6. Aquí podemos ver la manera de resumen que en la diabetes tipo 1 va a haber factores ambientales y genéticos, especialmente que van a ocasionar una alteración a nivel de la destrucción, por ejemplo, propiamente de las células beta, ya sea por respuestas autoinmunes, activación, incluso antes, ¿no?, del sistema inmunitario para la destrucción de ese tipo de células.
en lo que a la larga va a producir esa deficiencia en esa producción, que incluso puede ser de manera absoluta. Asimismo, propiamente la diabetes mellitus tipo 1 va a tener 3 diferentes estadios y, bueno, características esenciales que se van a mantener, por ejemplo, a lo largo de la diabetes es la autoinmunidad. En un estadio 1 podemos ver todavía un estado de normoglicemia, un estadio 2 ya vamos a ver una disglicemia y, bueno, ya marcadamente en un estadio 3 una hiperglicemia. Un periodo presintomático vamos a tener en un estadio 1 y 2 y ya en un estadio 3, un periodo tanto ya sintomático, puesto que el paciente ya puede debutar con una crisis hiperglicémica por primera vez, ¿no? Pero ya va a ser propiamente de la diabetes mellitus tipo 1. Los criterios diagnósticos, tanto por ejemplo en el estadio 1 y 2, van a encontrarse todavía los anticuerpos propiamente para la destrucción ya de estos a nivel de las células beta pancreáticas, pero incluso los anticuerpos pueden encontrarse ya disminuidos en un estadio 3. Alteraciones tanto a nivel del estadio 2, tanto para lo que es una prediabetes, ya sea a nivel laboratorial, pero ya en un estadio 3 ya va a cumplir lo que son los criterios de diabetes propiamente dicho para este tipo de diabetes. Igualmente, si vamos a hablar sobre la fisiopatología ahora de la diabetes mellitus tipo 2, algunos puntos importantes es que la patogenia de este tipo es multifactorial. Las anomalías metabólicas asociadas a este tipo de diabetes va a incluir lo que es la resistencia a la insulina, el deterioro en la secreción de la insulina y una producción creciente de la glucosa por el hígado. Esto lo podemos ver aquí de manera de resumen, por ejemplo, ¿no? Factores ambientales, la obesidad que a la larga lleva a la resistencia a la insulina, una predisposición genética que también va a llevar a esa resistencia a la insulina, pero es justamente lo que va a ocasionar es la alteración en la liberación de la insulina, lo que va a disminuir la captación de la glucosa y su almacenaje, ya sea a nivel muscular, e incluso no va a producir una mayor producción hepática de glucosa, que a la larga puede ocasionar en el paciente periodos de hiperglicemia. Y bueno, eso va a permitir que sea posible diagnosticarlo con diabetes mellitus tipo 2. Si vamos a ver algunas características que comparten, o bueno, propiamente las diferencias también de ambos tipos de diabetes, este cuadro es del PORT. Por ejemplo, podemos iniciar hablando de la edad de inicio. Generalmente en la niñez, ya sea en lo que es en la diabetes mellitus tipo 1, y generalmente en la edad adulta en lo que es la diabetes mellitus tipo 2. El tipo de inicio que puede tener un paciente con diabetes mellitus tipo 1 viene a ser abrupto, puede tener síntomas ya sea como poliuria, polidipsia, deshidratación, y a menudo, ya hemos mencionado, ¿no? puede llegar a la consulta o al servicio de emergencia con un cuadro de cetoacidosis grave. En cambio, en una diabetes mellitus tipo 2, el tipo de inicio va a ser gradual, generalmente sutil o asintomática. Podemos ver antecedentes familiares, su relación, tanto en diabetes mellitus tipo 1, sí, hay antecedentes familiares, se pueden presentar, pero son poco frecuentes. En cambio, en una diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente. Una asociación con el haplotipo, la HLA, puede estar en diabetes tipo 1 y, bueno, a diferencia de la diabetes tipo 2. Las lesiones del islote pancreático, ya sea a nivel temprano, ya sea cuadros de inflamación en una diabetes mellitus tipo 1, tardías hablamos ya de atrofia y fibrosis, y en diabetes mellitus tipo 2 solo a nivel ya, bueno, un nivel más avanzado, ¿no? Cuadros ya sea de fibrosis y amiloides. ¿Cómo pueden encontrarse el conjunto de las células beta? Notablemente reducidas en el tipo 1 y pueden encontrarse normal o ligeramente reducidas en el tipo 2. ¿Cuál viene a ser los niveles de insulina circulantes? Ya sea en una diabetes mellitus tipo 1, hemos visto una destrucción autoinmune, va a encontrarse notablemente reducida, y en una tipo 2 todavía puede encontrarse elevada o normal. En el manejo clínico, en una diabetes mellitus tipo 1, ya es tanto la necesidad propia de insulina, y la tipo 2, bueno, los esquemas vienen a ser más amplios, pero no va a requerir, ¿no? la administración de insulina desde el principio. Ya acercándonos al final, es acerca del tamizaje o los criterios de screening para diabetes o prediabetes en adultos
asintomáticos. La guía recomienda que, bueno, esa debe ser considerada en todos aquellos adultos que tengan obesidad o sobrepeso. Hablamos de obesidad mayor con un índice de masa corporal mayor a 25 o 23 en lo que son pacientes asiáticos. Y también en aquellos que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo. Hablamos, por ejemplo, como tener un familiar con diabetes, ser de una raza o tener una etnicidad de riesgo, ya sea, bueno, aquí nos encontramos como población latinoamericana, aquellos pacientes que tengan historia o antecedente de enfermedad cardiovascular, pacientes hipertensos, mujeres que, bueno, ya hayan sido diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico, pacientes que, bueno, tengan inactividad física o condiciones de sedentarismo, y bueno, en todos aquellos que tengan otras condiciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina. Hablamos, por ejemplo, de una obesidad severa y también la lactosis nigricans. Otro criterio para lo que es el tamizaje para diabetes o prediabetes en adultos sintomáticos son aquellos que, bueno, pacientes con prediabetes ya tengan, por ejemplo, se hayan encontrado valores de la hemoglobina glicosilada mayor a 5.7. Ellos deben ser tamizados cada año. O mujeres que ya hayan sido diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional, aquí, bueno, es cada 3 años, el resto de su vida. En otros tipos de pacientes, por ejemplo, también a partir de los 35 años, e igualmente que en los pacientes que tengan HIV, justamente antes del inicio de la terapia antirretroviral y también cuando se vaya a cambiar esa terapia. Acerca de los criterios diagnósticos ya para la prediabetes, la guía también menciona esos 3 criterios, tanto una glucosa en ayunas en el rango de 100 a 125, o si no también en lo que es la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, que se pueda hallar valores de 140 a 199, o aquellos que tengan una hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. Asimismo, dentro de los criterios diagnósticos para la diabetes se encuentran tener una glucosa en ayunas mayor a 126, que en la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, en una medición a las 2 horas, se encuentre valores de glucosa mayores a 200 miligramos por decilitro, tener una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. En este caso, con 2 pruebas alteradas, con 2 resultados alterados, ya se confirmaría el diagnóstico de diabetes. Al igual que al momento de tener un paciente que llega con síntomas clásicos de hiperglicemia o de una crisis hiperglicémica, y al momento de tener una medición al azar de la glucosa se obtiene valores mayores a 200, ya se confirmaría en ese paciente el diagnóstico de diabetes. Y bien, eso sería todo acerca de la fisiopatología del páncreas endocrino. Bueno, presento parte del material de referencia que he utilizado para esta presentación. Mayor parte ha salido del PORF, del libro de Fisiopatología de Alteraciones de la Salud, también las recomendaciones de la ADA, en la guía para la diabetes del 2022, el conceptos también del libro del Harrison, Principios de Medicina Interna, igualmente algunos datos de artículos del UpToDate sobre diabetes mellitus. Igualmente, bueno, mayor material adicional que tal vez puedan revisar y puedan fijar algunos conceptos. Y eso sería todo por mi parte. Agradezco la invitación y la oportunidad para tocar acerca del páncreas endocrino. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla llegar a través del comité organizador y yo gustosa en poder absolver sus dudas. Muchas gracias.